día de hoy nos da mucho gusto recibir a la doctora Reina Estela Vega Zapata, quien trabaja en la unidad de diagnóstico CID-IT en Médica Sur. Y bueno, ella nos va a hablar el día de hoy sobre prevención en México de diabetes, ¿no? Bueno, les voy a leer una breve semblanza de la carrera de la doctora Reina. Ella es especialista en medicina interna por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una licenciatura en medicina general por la Universidad La Salle. Tiene una amplia experiencia sobre prediabetes y síndrome metabólico, detección oportuna de cáncer cervicouterino y mama, así como fibromialgia, ovario poliquístico y disautonomía. Posee una certificación por el Consejo de Medicina Interna de México desde 2004 a la fecha y una certificación por la UNAM en 2018. Es miembro de la Sociedad de Médicos de Médica Sur. Ha participado también en diversos eventos como reanimación cardiovascular avanzada, terapia nutricional total, cardiología y medicina interna a nivel nacional e internacional. Entre las pláticas impartidas destacan las que ella ha dado sobre climaterio, osteoporosis, síndrome metabólico y vitamina D. Y bueno, pues le agradecemos a la doctora Reina que esté aquí presente con nosotros. Yo creo que todos tenemos mucho que aprender sobre el tema de la charla. Doctora, por favor. Pues muchísimas gracias, muchas gracias doctora, gracias a la licenciada Claudia Menéndez, que ella fue la que tuvo la inquietud de que viniera a presentar esta plática. Es mi paciente, la cual excelente, bien portada, porque no todos los pacientes se portan bien. Entonces, vamos a hablar un poquito, espero no extenderme mucho, sobre prevención, sobre todo diabetes e hipertensión, pero también voy a hacer mención de algunas otras enfermedades importantes. Herofilo, que vivió hace muchísimos años, dijo que el bien más preciado es la salud. Si no tenemos salud, no hay nada, no hay sabiduría, no hay riqueza, no hay fuerza que valga. Y aunque es el bien más preciado, es el que la verdad menos nos importa. Tan menos nos importa que somos poquitos los que estamos aquí. Se dice que para el 2030, 1 de cada 6 habitantes vamos a ser mayor de 60 años. Entonces, ¿eso qué implica? Se va a multiplicar la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas. Por eso la importancia de este tipo de pláticas, porque es la realidad, esta es nuestra realidad, esto es lo que nos va a pasar. Sabemos que la pirámide poblacional de México se ha ido modificando y se va a ir modificando a lo largo de los años. ¿Y esto por qué? Pues porque hay más personas envejecidas, hay menor tasa de natalidad, hay mejores políticas de salud y obviamente esto ha aumentado la esperanza de vida, ¿no? Vean la diferencia ahorita del 2018 y la del 2030, donde todos, la gran mayoría, pues vamos a ser ancianitos. Fíjense bien, en 1930 en México la esperanza de vida era de 34 años, para hombres y para mujeres. Ahora la esperanza de vida es de 73.4 años en el hombre y para el sexo débil, nosotras, 78.3 años. O sea, nosotras vamos a vivir más y vivimos más. Sin embargo, la realidad es de que la probabilidad de que vayamos a morir aumenta todo el tiempo nos estamos acercando a lo que es inevitable. El chiste es cómo vamos a llegar. Nada más puse esta diapositiva porque, bueno, más o menos a nivel nacional este es el promedio de sobrevida, de esperanza de vida de 75 años, siendo Chiapas el estado con menor esperanza de vida en 73 años, y Nuevo León hasta 76.7 años. Digo, si nos comparamos con otros países, en Japón
son 82 años más o menos, 83 años, en España son 82 años de esperanza de vida y en general en los países europeos. Y bueno, pues este es el promedio nacional. Pero si nos comparamos a los 70s, a los 80s, a los 30s, y bueno, no se diga más en otras etapas históricas, pues estamos viviendo demasiado. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Evidentemente, en países con menos acceso a la salud o menos desarrollo, pues el nivel de vida o la esperanza de vida es mucho menor. Vamos a tomar algunos datos del ENSANUD, que esta es una encuesta que se hace cada 4 años. Sí representa más o refleja la realidad de los mexicanos. Y sobre todo mexicanos de zonas metropolitanas, de zonas urbanas y zonas rurales. Entonces, en la ENSANUD, la última, que es la del 2016, nos dice que hay una prevalencia, por ejemplo, de estas enfermedades. De hipercolesterolemia, 28%, y uno dirá, qué bajito, pero la realidad es que la gente no se checa el colesterol, ¿no? Hipertensión arterial, 31.5%, también llama la atención, y menos del 40% recibe tratamiento, y esto lo tocaremos después. Sí puse esto de la obesidad porque, bueno, obviamente sabemos que es un problema que tenemos y que sigue creciendo. En 2002 era de 71.2% de las personas adultas, o sea, mexicanos adultos, que quiere decir arriba de 20 años, con obesidad. En el 2016 subió a 72.5%. De esta obesidad, la que es importante para nosotros, digo no porque esta no lo sea, pero la que más efecto cardiovascular o riesgo tiene es esta, la abdominal, la cintura famosa. Pues sí, la mayor parte de la gente, más las mujeres, tenemos una cinturita pues arriba de 80 centímetros. Cuando sabemos que pues en tiempo de nuestras abuelitas la cintura era de 60, de 50 centímetros. Todas nuestras mamás nos habrán dicho algo así. Y bueno, de diabetes. La diabetes sigue aumentando impresionantemente, ¿no? En 2006, 7%, en 2016, 9.2%, y ahorita dicen que ya vamos al 10%. Es decir, 1 de cada 10 mexicanos tiene diabetes. ¿Y por qué es tan importante la diabetes si no se siente nada? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué será tan importante? Bueno, tiene muchas complicaciones graves. La más común y la que la verdad menos checan es la oftalmopatía, es decir, la gente se queda ciega. Y las amputaciones, aunque no son las más frecuentes, pues sí son las más temidas y obviamente las que aumentan la mortalidad y las que tienen un impacto económico en la población. Ahora, también llama la atención que, como dijimos, la hipertensión es frecuente, más frecuente cuando hay obesidad y mucho más frecuente cuando hay diabetes. O sea, un diabético tiene altas probabilidades de ser hipertenso y un hipertenso tiene altas probabilidades de ser diabético. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se juntan estas enfermedades tan temidas? Bueno, antes de pasar a eso, me quise tomar esta diapositiva porque también es algo que ya se menciona en esta encuesta nacional, que no se mencionaba en las anteriores, y que la población ya cada vez está siendo un poco más educada en relación a esto, ¿no? El síndrome de apnea obstructiva del sueño está muy relacionada a diabetes e hipertensión, está muy relacionada a obesidad y casi el 30% tienen un riesgo alto. Tienen problemas de sueño, la mayor parte de la gente duerme menos de 6 horas, 30%, y hasta un casi 20% dice que no puede dormir bien más de 3 días a la semana. ¿Y por qué tiene todo esto impacto, no dormir bien? Porque esto también favorece a más diabetes y más hipertensión. Entonces decíamos que la diabetes es un problema de salud pública y sí, no nada más para nosotros, obviamente Latinoamérica, Cuba, porque es una enfermedad no transmisible, más frecuente es la enfermedad.
O sea, no es cualquiera, es la enfermedad no transmisible más frecuente y como decíamos, presenta muchas complicaciones muy severas, dolorosas, cuando ya son crónicas, y ahí es cuando uno se da cuenta que tiene diabetes. Algo que está muy relacionado con diabetes, dijimos, era la grasa abdominal, algo que vamos a platicar que se llama resistencia a la insulina, y algo muy interesante que también tenemos los mexicanos, que es esto de la hipovitaminosis D. Se ha relacionado mucho esta hipovitaminosis D con diabetes mellitus. Antes solo se relacionaba la vitamina D con los huesos o con las infecciones, por eso es que a la gente con tuberculosis la sacaban a que le diera el sol. Ahora se sabe que está relacionada a muchos más otros procesos y uno de ellos son los procesos metabólicos. Estas complicaciones del pie, que decía yo, espero que no les cause mucho impacto, pero la verdad es que no es el más feo que uno ve. Son las úlceras neuropáticas, las úlceras por presión, y obviamente esto tiene un mayor impacto, no nada más económico, porque pues obviamente el paciente ya no puede hacer con esto, no puede hacer ejercicio, con esto no puede trabajar, con esto pues su diabetes se descontrola, y bueno, imagínense todo lo que se tiene que hacer para poder cerrar esta herida. Sí. En la hipertensión arterial, básicamente para que tengamos un poquito de idea qué es lo que pasa, las arterias se vuelven duras. ¿Por qué se vuelven duras? Porque se empiezan a acomodar los famosos lípidos, el colesterol, en las fibras de elastina, porque aumentan de grosor las capas de las arterias, porque se crecen las células también de las arterias, por lo tanto hay mayor rigidez de las arterias. Esto nos va a pasar a todos en mayor o menor grado, porque esto es un cambio degenerativo por la edad. Entonces, es algo que tenemos que estar muy, muy presente porque pues la realidad es que solamente el 30% de los pacientes o menos tienen síntomas. Y muchos, de verdad, mucha gente no quiere creer que tiene hipertensión. No, es que estaba yo muy nerviosa, doctora, por eso se me subió la presión. Es que venía yo corriendo y por eso se me subió la presión. Es que no, he tenido mucho estrés en el trabajo y por eso se me sube la presión. No, o sea, es una realidad. Entonces, esta es una de las enfermedades más silenciosas, yo digo que entre más silencioso, más cruel, porque no da síntomas y que produce muchas otras complicaciones. Esto es lo que le pasa a las arterias, ¿no? La obesidad, la resistencia a la insulina, los triglicéridos, los colesteroles buenos, malos, la presión arterial, todo esto favorece a que se forme esta placa de grasa en las arterias, no nada más en una arteria, ¿verdad? En todas las arterias de nuestro cuerpo, y obviamente esto genera una mala irrigación de los tejidos. Y si los tejidos no están irrigados, pues se mueren. Por eso es que hay déficits cognitivos, el ya no me acuerdo de las cosas, el se me olvida, no nada más implica yo era muy buena estudiando, yo era muy buena memorizando y ahora me cuesta muchísimo trabajo estudiar. La verdad es que lo vemos en todos los pacientes, en todas las edades, pero tristemente más en gente joven. Gente joven me refiero a 40 años. Entonces es un factor de riesgo directo para demencia. Ahora que todo el mundo dice que tiene Alzheimer, la realidad es que, bueno, la demencia más común es la vascular, es la que viene de la hipertensión arterial, y sí hay demencia. El infarto agudo del miocardio, que tiene obviamente sabemos que tiene una alta mortalidad. Si uno tiene la suerte de llegar a un hospital que tenga todo el equipo para salvarnos de un infarto agudo del miocardio, pues qué bueno, pero vamos a quedar con mucha incapacidad, muchos medicamentos, el crecimiento del ventrículo izquierdo y la temida disfunción renal, que esto implica, sabemos, la diálisis, la hemodiálisis. Entonces, la mortalidad cardiovascular es la causa número 1 de muerte. Todo esto lo produce la hipertensión, pero también la diabetes. Y si las juntamos, pues más.
Es muy importante esto, les puse aquí todo este texto inmenso, porque la valoración geriátrica, pues, recordamos que 2030, más de 60 años, iniciar el tratamiento oportuno, integral, vamos a tratar de evitar justo esto de la inmovilidad, las caídas, la fragilidad, la polifarmacia, el deterioro cognitivo, la demencia, y todo esto hace que el paciente se vaya deteriorando. Todos sabemos o conocemos de qué se murió su mamá, de viejito. ¿Qué es de viejito? ¿No? De todo esto. Esto es de lo que se muere la gente mayor. Se van deteriorando cognitivamente, y se van institucionalizando, se van dejando, se van abandonando hasta que se apagan. Pero obviamente es desgastante todo esto para todo mundo, ¿no? No nada más para la familia, digo, no para el paciente, sino también para la familia. El riesgo de mortalidad, porque bueno fuera que esto nos pasara nada más a nosotros, pero toda la familia tiene que ver con todo esto. Y si nosotros vamos a ser ancianos o ya tenemos pacientes que tenemos que cuidar, nuestros papás, nuestros hermanos, esto es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque obviamente esto implica mayor impacto económico, mayor deterioro en todos los sentidos, social, familiar. Entonces, tratamiento oportuno. Sin embargo, la población, que es muy chistoso, considera que come sanamente. La mayor parte de la gente piensa que come sanamente y la mayoría se visualizan como físicamente activos. Esto sí ya es de llamar mucho la atención, pues porque no va de acuerdo con lo que nosotros encontramos. Pero si uno le pregunta al paciente, yo como muy sano y hago ejercicio. ¿Cuánto ustedes ejercicio? Los fines de semana corro. Hago mucho que hacer, y eso es hacer ejercicio. Entonces, de verdad se visualizan físicamente activos, o sea, no hay conciencia de enfermedad. Poca gente es la que te dice, sí, doctora, como pésimo, no como a mis horas, no hago ejercicio, o hago ejercicio cuando se me ocurre, cuando puedo, en fin. Pero la gran realidad es, no sé por qué estaré yo gordo si como súper bien, como sano, y además sí hago ejercicio. Me voy en bicicleta al trabajo. Entonces, me llamó mucho la atención porque era para que fuera todo lo contrario. Consideran que comen verduras, consideran que toman agua, que no toman refresco. Algo está mal ahí. Sin embargo, eso también me llamó la atención, los bienes más preciados en los hogares mexicanos, según en Sanud, son la televisión, la estufa y el refrigerador. Entonces, pero ¿cómo es posible, no? Bueno, en ningún lado dice libros, caminadora, aparatos de ejercicio, nada. Televisión. O sea, sigue siendo uno de nuestros peores enemigos. Y obviamente, pues todo lo que está relacionado con comida. La salud de nosotros implica dos aspectos. Si tengo alguna enfermedad actual, pues tengo que tratarla, y la prevención de enfermedades o complicaciones. Y sobre todo aquí, si mi papá es diabético, si mi mamá es diabético, si mi hermana es diabética, si hubo cáncer en la familia, si hubo demencia en la familia, si hubo infartos. O sea, la carga genética es muy importante. Cuando los dos papás son diabéticos, oh Dios, o sea, de veras hay que tener muchísimo cuidado. La medicina preventiva, que es algo que, bueno, apenas se está haciendo pues una práctica médica actual, o sea, la verdad, poca gente es la que va con el médico sin sentirse mal a decir, ¿me puede decir cómo estoy? Vengo a checarme. Recomiendan que llevemos el coche a checar cada 6 meses. Sin embargo, nosotros no vamos a checarnos nunca a menos de que nos sintamos mal. La prevención primaria, secundaria y terciaria, todo esto incluye la medicina preventiva, y esto significa que, por ejemplo, en la prevención primaria, pues hay que evitar la enfermedad. La prevención secundaria,
hay que tratarla en estadios tempranos o incluso asintomáticos. Y bueno, la prevención terciaria, que no la queremos llegar aquí, pero bueno, hay que también tenerla en cuenta, hay que limitar complicaciones, mayor deterioro y sobre todo, eh, se me fue la palabra, pero bueno, quedar totalmente limitado, ¿no? Eso es la prevención terciaria. Por ejemplo, en diabetes, la prevención primaria sería combatir factores de riesgo modificables. ¿Qué son los factores de riesgo modificables? ¿Alguien tiene alguna idea de qué son los factores de riesgo modificables? ¿Por ahí? El peso, exacto. La alimentación. La ingesta de azúcar. Ponerse bloqueador. El ejercicio, ¿sí? Hay que hacer ejercicio, o sea, evitar el sedentarismo, el tabaquismo, las bebidas alcohólicas. Hay pacientes que, no, yo no tomo nada de azúcar, doctora, se lo juro, pero diariamente se echa una cervecita para comer o su copita de tequila, ¿no? Y eso es azúcar. O no, de veras, o sea, yo azúcar, no necesariamente que uno tome azúcar así en sobrecitos, ¿no? Es el pan, las harinas, las pastas, pues sí, lo rico. Entonces, a veces se les olvida, o uno piensa que son dulces, chocolates, gancitos, pastelitos. No, es a veces nuestra alimentación. Uno piensa que desayunar sano, por ejemplo, puede ser: desayuno mi fruta con granola, con miel, con pan de tostado con mermelada y mi café con leche. Todo eso es azúcar. Desayuno mi cereal, mi avena, mi licuado de avena con manzana. Eso es azúcar. ¿Dónde está la proteína ahí? Entonces, la realidad es que no sabemos comer. Y la realidad es que creemos que eso es sano. Entonces, esa es la prevención primaria, que evidentemente la prevención primaria pues hay que hacerlo desde con los niños, ¿no? La prevención secundaria en la diabetes, pues tenemos que tener un control metabólico adecuado, tenemos que ir con el médico, tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que hacer ejercicio. Aquí ya no es de si usted gusta, aquí ya es tenemos que. Y la prevención terciaria en el diabético, pues lo ideal es justo evitar discapacidad, evitar amputaciones, evitar mortalidad temprana, evitar insuficiencias renales, evitar complicaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, pues es obviamente esto. ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo saber si estoy enfermo o no? Pues obviamente hay que ir con el médico, ¿no? Por lo menos una vez al año, checarnos es querernos un poquito. Ahora, la hipertensión arterial sistémica, por ejemplo, todavía en las guías del 2016 decía que era hasta 130/80, 130/90 la presión. Ahora ya es hasta 120/80. ¿Por qué se bajó a estos niveles una presión normal? Porque a partir de 121/81 ya hay riesgos de complicaciones. Rápidamente les comento, dos tipos de hipertensión, pero esta es la más común, esta es la que tenemos los mexicanos. Y lo que les decía, menos del 30 presentan síntomas. Y entonces pero si a mí no me duele la cabeza, pero si a mí no me falta el aire, pero si a mí no me duele el corazón, entonces no tengo hipertensión. O solo me tomo el medicamento cuando me siento mal, que eso es súper común. Y uno pensaría que todas estas cosas pasan a niveles socioculturales bajos. No, pasan a todos los niveles. Y no se quieren tomar los medicamentos. Y no quieren dejar de fumar. Porque yo nada más fumo poquito. Fumar es fumar. Pero me fumo nada más así, una fumadita. Fumar es fumar. Pero nada más en las fiestas. Fumar es fumar. Entonces, igual las bebidas alcohólicas, cuando ya les empiezas a contar cuántas bebidas alcohólicas se toman a la semana, entonces ya no es una copita, no, ya no es una copita, ya son 18 copitas a la semana. Todo eso cuenta, dijese. Bueno,
Como ya dijimos, sobrepeso, sedentarismo, tabaquismo. Hoy en día el sedentarismo tiene el mismo peso, por así decirlo, que el tabaquismo. Es decir, el sedentarismo tiene el mismo riesgo que el tabaquismo de producir un infarto. Así de importante es. ¿Alguien sabe cuánto ejercicio tenemos que hacer como mínimo? ¿Cuánto? Pero a la semana. 150 minutos a la semana. Eso se considera ya no ser sedentario. 150 minutos son 30 minutos 5 días a la semana, 40 minutos 4 días a la semana, 50 minutos 3 días a la semana, no más. No se vale el golf, no se vale el juego frontón 2 horas el fin de semana, no, eso no. O sea, tiene que ser poquito, muchos días. Los adolescentes y los niños tienen que hacer más ejercicio. Nosotros los adultos, lo mínimo que tenemos que hacer es eso. Entonces la gente que camina 30 minutos 2 veces a la semana, pues no está haciendo ejercicio. La gente que va al Zumba 2 veces a la semana, pues no está haciendo ejercicio. O sea, sí, pero no es suficiente como para salir del sedentarismo. Dijimos, tabaquismo es tabaquismo. Así sea un cigarrito de vez en cuando, así sea social, así sea habitual, e incluso sabemos que el tabaquismo pasivo también es importante y desarrolla enfermedad. El estrés. Vivimos en un medio estresante, en una ciudad estresante, en un país estresante. Es real, sí es real y sí lo vemos. Entonces, y no lo podemos cambiar. Es algo que ahí está y seguirá. Y no es tan modificable este factor de riesgo, pero todos los demás sí, igual que este otro, la carga genética. No podemos hacer nada para evitar esto, pero esto sí. Entonces decía yo, bueno, si en la familia hay diabetes, si en la familia hay hipertensión, si en la familia hay colesterol alto, tenemos que checarnos. Yo siempre digo, ya se checaron sus hijos, sus hermanos. Digo, hay que avisarles incluso, ¿no? Porque cuando uno les pregunta, ¿y sus hermanos están enfermos de algo? No, ahora resulta que todo el mundo es sano. Por eso es que esto de que me percibo sano me llama mucho la atención. Entonces es real y ojo, pues sí, las mujeres tenemos mucho más estrés, sinceramente. ¿Por qué? Porque pues la mayoría somos mamás, la mayoría somos, tenemos que trabajar para mantener nuestra casa y la sociedad nos demanda muchísimo más. Y si a eso pues le agregamos todo esto, la gente dice que, bueno, todos decimos que los principales obstáculos para comer saludable y para hacer ejercicio, falta de dinero, ignorancia, porque pues yo no sé cuánto tengo que hacer ejercicio, qué tengo que hacer de ejercicio, qué debo de comer, pero lo más importante pues es la falta de tiempo. Y esta falta de tiempo es, yo creo, que el factor que ha cambiado totalmente la fisonomía de la salud en México. ¿Por qué? Pues porque ahora por tráfico mejor como en mi trabajo y no voy a comer a mi casa. Para evitarme el tráfico, entonces salgo muy temprano de mi casa y llego muy tarde. Entonces ya no me dan ganas de hacer ejercicio. Entonces, la falta de tiempo yo creo que es uno de los factores más importantes y tenemos que buscarle de ahí para poder tratar de hacer lo mejor que podamos, lo mejor que podamos. Yo les digo a mis pacientes, haz lo mejor que puedas. Si lo mejor que puedes es hacer 3 veces a la semana ejercicio, con eso es suficiente. Si lo mejor que puedes es comer unos pepinos a unas papitas, o sea, hay que empezar a adaptarnos poco a poco. No se pueden pedir tampoco cambios de la noche a la mañana. Ahora, les decía yo que la diabetes y la hipertensión tienen un origen común y se llama síndrome metabólico. Perdón porque se pasaron las diapositivas así, porque no estaban así, pero bueno. ¿Qué es esto del síndrome metabólico?
Este justo es el principal problema de salud en México. Esta es la primera causa de muerte en nuestro país. No es el cáncer, no es el SIDA, es este. ¿Por qué? Porque sus dos complicaciones principales son la diabetes y los infartos. Y tenemos en el centro algo que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué es esto? Esta famosa resistencia a la insulina, que es muy frecuente en nosotros los mexicanos, nos va a producir obesidad centrípeta, que es esto de la panza, presión alta, la glucosa y la diabetes alteradas, los colesteroles altos, esto que se llama hiperandrogenismo, que cada vez yo lo veo más y más y más en las adolescentes, que es el famoso síndrome de ovario poliquístico, y esta de la hiperreactividad vascular. La resistencia a la insulina es favorecida por nuestra genética y nuestros hábitos. Pero este es nuestro problema. El mexicano es el problema que tenemos. Entonces, por eso es que hay intolerancia a la glucosa, hay hipertensión, hay obesidad, y de repente se sube el colesterol y los triglicéridos, por aquí falta el ácido úrico y se sube el ácido úrico. Entonces ¿pero por qué también me dio esto? Porque tienes resistencia a la insulina. ¿Pero por qué también me dio hígado graso? Porque tienes resistencia a la insulina. O sea, no tienes hipertensión nada más, tienes resistencia a la insulina. ¿Sí queda más o menos claro? Entonces, por lo tanto, el síndrome metabólico son muchas enfermedades que obviamente tienen un sustrato común, que es la resistencia a la insulina, y un desenlace común, que es la diabetes y el infarto. Aquí en esta gráfica podemos ver que nosotros, los mexicano-americanos, aquí se compara con la población blanca, los afroamericanos, los mexicanos y las mujeres mexicoamericanas, vean nada más. Una predisposición impresionante al síndrome metabólico. Por eso es que tenemos que prevenir los eventos, retrasar la aparición de la hiperglucemia. ¿Cómo voy a saber si tengo hiperglucemia o no? Pues solamente con un estudio de laboratorio. Claro, la revisión, hay gente que lo puedes detectar así nada más de camión, dijesen nuestros maestros, pero la realidad es que tenemos que ver qué nivel de glucosa tienes, qué nivel de insulina tienes para saber el tipo de tratamiento. Esta frase me gusta porque la verdad es que la genética nos pone un escenario, pero nosotros determinamos qué vamos a representar en ese escenario, una tragedia o una comedia. Las influencias ambientales, evidentemente, son las que nos condicionan más aporte de comida y obviamente disminución de la actividad física. Incluso ahora ya la gente no va a comprar, ya todo es comprar en internet, ya todo es pedir la comida, ya ni siquiera hacemos el esfuerzo de voy a ir a comprar comida, ya hasta te hacen el súper, ya hasta te llevan los ingredientes para que tú hagas la comida. En fin, yo creo que es una situación que nos ha dado menos movilidad, ¿no? O sea, todo va con la comodidad de nuestro celular. Entonces, bueno, esta es una foto de un hígado graso, por ejemplo. Todos los puntitos amarillos son grasa. Y el hígado graso es una de las causantes de cirrosis, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la realidad es que es increíble la cantidad de personas que comen comida rápida, no los fines de semana, diariamente. Sabemos que la dieta ha cambiado, sabemos que la dieta que tenían nuestros abuelos, nuestros padres es diferente, muy diferente, sabe diferente, la sobrealimentación es casi inevitable hoy en día y evidentemente aparte pues no tenemos esto de que ahora tenemos que movernos, decía yo, ya ni siquiera tenemos que ir al súper, ¿no? Ya no tenemos que comprar nada, bueno, ya ni al centro comercial, qué horror, está lleno, mejor todo lo pido por internet. Entonces, ya somos consumidores pasivos, con una sobrealimentación. Yo siempre cuento la anécdota de, mi abuelito tiene 94 años, está perfectamente bien,
Y alguna vez fuimos a algún restaurante italiano y pedimos una pizza al horno. Y no me dijo, ay, ¿me das un pedacito? Sí, abuelito, claro. Es la segunda vez que como pizza en mi vida. Dije, ay, claro que no, abuelito, ¿cómo crees? ¿En tu vida? Y entonces hasta mi hija le dijo, ¿que nunca has pedido una pizza? ¿Nunca te han llevado una pizza en tu casa? No, 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 se me antojó. Bueno, y aparte era pizza al horno, ¿no? Nunca ha comido pizza. 2 veces en su vida ha comido pizza. ¿Cuántos de nosotros hemos comido pizza? Por Dios, todo el tiempo. Y cada vez hay más lugares para comer pizza. Y ahora pues nada más marcas a Uber Eats y te la llevan a donde tú quieras. Entonces, eso me impresiona, de que una persona de 94 años, claro, con un pedacito de pizza se conformó, por supuesto, y aparte es, ya la probé, muchas gracias, no. Nada que ver con lo que nosotros comemos hoy en día. Ujú. Entonces sí, por eso luego la gente dice, la gente de antes era diferente. Pues comía diferente, eso es cierto, totalmente. Es algo que el síndrome metabólico sí aumenta con la edad, pero esto es muy importante. La mayor parte de la gente es más joven, es menor de 40 años. Yo creo que las personas que veo que tienen más enfermedad o más riesgos es gente entre los 30 y los 45 años. Después de los 45 años como que viene una especie de iluminación y se empiezan a cuidar. Pero en general, que es cuando uno está trabajando, es cuando más enfermos o más riesgos hay. El síndrome metabólico, solamente le puse esto para que ustedes sepan que hay muchas clasificaciones, que hay muchos criterios, que no, la verdad es que nadie se pone de acuerdo, ¿no? Lo que sí es seguro es la obesidad abdominal, la glucosa alta, la presión alta, los triglicéridos altos. En fin, hay muchos criterios, hay muchos componentes del síndrome metabólico. Pero ¿por qué es tan importante el síndrome metabólico? Porque nos obliga a buscar más. O sea, si yo encuentro a alguien que tenga síndrome metabólico o creo que tenga síndrome metabólico, mi obligación es buscarle todo esto. Colesterol, triglicéridos, hipertensión, hiperglucemia, obviamente hay que medirle la cintura. Sí, hay que ver el hígado graso no se siente, el hígado graso no, no, no da síntomas, no hace nada, nada más está ahí latente y aumentando. El ácido úrico, si yo veo a alguien con ácido úrico, le busco todo lo demás, ¿sí? El síndrome de ovario poliquístico es súper frecuente en las mujeres, sobre todo yo lo veo en gente que se quiere embarazar y jamás le han buscado si tiene hiperandrogenismo por síndrome metabólico. ¿Qué? O sea, no te han hecho ninguna curva de tolerancia, te han checado la glucosa, te han dado metformina para que empieces a ovular. No, le han dado 1000 hormonas que evidentemente nunca van a mejorar si no baja de peso, si no hace ejercicio, pero es algo bien, bien común. Y no sé si se han dado cuenta que cada vez hay más casos de infertilidad, ¿no? O sea, de mujeres que no pueden tener hijos o que se quieren embarazar y que no pueden. Y mucho, de verdad, es por esto del síndrome metabólico. Entonces, por ejemplo, esta es una tabla del Instituto Nacional de Nutrición y aquí pues meten todo lo que hay de síndrome metabólico, que ya lo comentamos. Yo busco todo en un paciente que tiene una cosa de síndrome metabólico, hay que buscarle todo lo demás. Simplemente nada más tener una dieta hipercalórica, ya con eso se producen alteraciones vasculares que favorecen a la hipertensión y a la diabetes. Nada más. O sea, no es necesario a veces ni siquiera tener la herencia para tenerlo. Entonces volvemos nuevamente a lo que es la alimentación, ¿sí? Esto es, bueno, si tengo una dieta muy rica en grasas, si tengo una dieta muy rica sobre todo en proteínas, pero no de alto valor biológico. Se producen radicales libres, se altera la vasodilatación, o sea, solamente la dieta per se puede modificar nuestras arterias. Esto es muy importante porque
porque eso es lo que tenemos que tener, las metas de normalidad. Las metas de normalidad, el índice de masa corporal es de 25, menos de 25. ¿Sí saben cómo sacar el índice de masa corporal? Peso entre talla al cuadrado. El peso entre talla al cuadrado nos dice qué índice de masa corporal tenemos. Un índice de masa corporal arriba de 25 es sobrepeso. Arriba de 30 es obesidad. Más importante desde el punto de vista médico es la cintura. Hay mujeres que pueden tener un índice de masa corporal de 27, o sea, tener sobrepeso, pero tienen una cinturita de 78, sí las hay. Y hay mujeres que tienen un índice de masa corporal de 23, pero tienen una cintura de 90. Entonces, sí las hay, es muy frecuente. La cintura es súper importante en hombres, pero más en mujeres. 90, 80. Esto es para nosotros los latinos. Para los anglosajones son otro tipo de mediciones, pero esto es para nosotros. Ojo, en el anciano esto cambia. En los pacientes mayores de 65 años podemos permitirles hasta 27 de índice de masa corporal. En el anciano es otros marcadores, pero esto es para todos nosotros. La glucosa debe estar arriba de 100, abajo de 100. De hecho es hasta 99. 101, ya estás mal. Pero es que ese día, un día antes me tomé un jugo de naranja. Ya esa glucosa de ayuno alterada. Esto es después de una curva de tolerancia y falta aquí la hemoglobina glucosilada, que también es arriba de 5.6% cuando ya se considera prediabetes. Triglicéridos, abajo de 150. Colesterol malo, abajo de 100, abajo de 70. Colesterol bueno, arriba de 40 y arriba de 50. Y la presión, 120/80. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que tener para considerarnos sanos. ¿Tenemos alguna de estas cosas mal? De verdad tenemos que ir a que nos revisen todo lo demás. ¿Quién se ha hecho estudios de laboratorio en los últimos 3 meses? ¡Ay, muy bien! Bueno, tú sí eres muy buena paciente. Muy bien, exacto. Entonces, hay que checar que tengamos todo dentro de su lugar. Una cosita que esté fuera, sí les sugiero que vayan, pregunten qué puedo hacer para mejorar esto, ¿sí? Esto se lo quise poner porque, bueno, la verdad que todos tenemos a alguien de mayor edad que tenemos que cuidar o que vemos, ¿no? Nuestros papás, por ejemplo, y nos vamos dando cuenta de que, bueno, van cambiando de talla, de peso, de dimensiones. Las personas mayores cambian muchísimo, ¿sí? Se hacen chiquitos, se hacen frágiles porque pierden mucho músculo. Y eso es también una de las cosas que se tiene que evitar en el paciente mayor. ¿Y cómo se evita eso? Haciendo ejercicio. Todos estamos condenados al ejercicio. Por ejemplo, esta foto me gusta mucho porque esto es el músculo, todo esto negro es músculo de una mujer de 21 años y esto blanco es la grasa. Esto es en una mujer de 63 años. Vean nada más, la grasa ya se metió hasta acá. ¿Sí? Vean lo que queda de músculo. Qué diferente es. Pueden pesar lo mismo las dos. Sin embargo, los músculos son distintos. ¿Y eso qué pasa? Pues obviamente hace que la persona tenga menos fuerza, menos capacidad física, obviamente funcione no tan bien, necesite ayuda. Entre más músculo preservemos, menos frágiles vamos a estar. Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener muy en mente porque de verdad eso va a pasarnos. Por eso se llama obesidad sarcopénica. ¿Por qué? Porque sarcopenia es disminución del músculo, obesidad es la grasa, y es esta infiltración de grasa en el tejido muscular que la gran mayoría de las personas mayores tienen. Entonces, es lo que tenemos que evitar nosotros, mediante preservar nuestro músculo.
músculo, más que grasa, más que quiero quitarme la grasa. No, lo que tienes que preservar es el músculo. Por eso a veces no importa tanto el peso. Lo que más importa es cuánta grasa tienes, cuánto músculo tienes y cuánta adiposidad abdominal tienes. Ahora, yo les puse estas enfermedades que son las más comunes en el mexicano. Ya hablamos de síndrome metabólico y voy a hablar muy brevemente sobre todo de osteopenia, cáncer de colon, que es el cáncer ahorita, y el de mama, los más frecuentes. Próstata y pulmón también siguen siendo frecuentes, pero ahorita, pues, estos cánceres son los que, el de colon es el que va en aumento, muy en relación con nuestro tipo de dieta, nuestro tipo de alimentación también. Y bueno, las alteraciones visuales y auditivas que también son súper frecuentes y que nadie se atiende, y las alteraciones dentales. Todo mundo, no creo que a alguien le encante ir al dentista. Sin embargo, tenemos que ir. Y los diabéticos tienen que ir el doble de veces. Y la gente que fuma tiene que ir más veces al dentista. Y así. Entonces, es más, una persona mayor sin dientes tiene mucho más riesgo de enfermedad que una persona que conserva su dentadura. Entonces, si nunca han pelado sus dientes y el hilo dental y las visitas al dentista, es hora de que lo empecemos a hacer. En la osteopenia y la osteoporosis, sí quise meterla a la plática porque es algo también súper frecuente en el país, en hombres y en mujeres, que desgraciadamente nadie pela hasta que ya llegó la fractura. Entonces, no es una enfermedad nada más de los huesos, es algo también sistémico. Evidentemente la masa ósea se deteriora y se llena de grasa, como ya vimos también lo que pasa con los músculos. Esto es un hueso normal y esto es un hueso con osteoporosis. Vean nada más la diferencia. Y yo lo que les digo a los pacientes es, ¿y qué va a pasar? Ay, bueno, pero me tomo calcio y ya. No. ¿Qué va a pasar si te fracturas el dedo chiquito del pie? Ya no vas a poder hacer ejercicio. Ya no vas a poder, y si no haces ejercicio, entonces vas a subir de peso. Y entonces, todo lo bueno que has ganado con el ejercicio, eso es por un dedo. Ahora imagínate un tobillo, imagínate una muñeca, la columna, la cadera. Sí es muy frecuente, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Entonces, es básico hacerse una densitometría de columna y cadera, básico, sobre todo una vez que se ha llegado a la menopausia. Los hombres también tienen este problema y también lo veo en gente joven. Sí, claro que es más frecuente en las mujeres, pero también es muy frecuente en los hombres. Obviamente eso implica pues más fracturas, más hospitalizaciones, más urgencias, más gastos y obviamente, más hospitalizaciones, personas que están institucionalizadas, personas que están en asilos. Una fractura de cadera tiene la misma mortalidad que un infarto agudo del miocardio. Entonces, de ahí es la súper importancia que también tenemos que pensar en esto. Y lo mismo, no hacer ejercicio. La gente que tiene menos masa, aquí sí es la gente muy, muy, muy flaquita, por ejemplo, la complexión tiene más riesgo de osteopenia y osteoporosis. El tabaquismo, el alcoholismo, algunos medicamentos. La gente muy blanca tiene más riesgo de osteopenia y osteoporosis. Y hay algunas enfermedades renales y gastrointestinales que también lo producen, ¿sí? Pero básicamente, yo lo que veo, me faltó ahí el café, ¿no? Hay gente que toma café 5 o 6 tazas al día y aparte se toma su coquita de dieta y aparte se toma y no hace ejercicio y se fuma su cigarrito. ¿Cómo creen que van a estar sus huesos? Fatales. Y no se dan cuenta hasta que viene la fractura. Claro que siempre he escuchado eso de me caí y no me pasó absolutamente nada. Qué bueno. Generalmente las fracturas de osteoporosis no te tienes que super caer para que te pase algo. Con algo muy mínimo producen la fractura.
Bueno, hay otras cosas que efectivamente producen más riesgo de osteopenia y osteoporosis. Uno de estos, por ejemplo, es el embarazo en la adolescencia. El embarazo en la adolescencia, hay un dicho, un refrán, o no sé, era un dicho que decía en las mujeres que por cada hijo se perdía un diente, de la cantidad de calcio que se pierde durante un embarazo y la lactancia. Y si es durante la adolescencia, tienen mucho más riesgo. Hay gente que incluso se molesta cuando uno les pregunta, ¿a qué edad tuviste tu primer hijo, tu primera relación sexual? ¿A qué? Bueno, pero qué metiche, doctora, ¿no? Pero todo eso cuenta para saber riesgos. ¿Por qué? Porque obviamente yo también sé, ¿y dónde trabajas? ¿Y qué haces? ¿Y te da el sol? ¿No te da el sol? ¿Te pones bloqueador? Vitamina D. ¿A qué edad dejaste de arreglar? ¿A qué edad usaste medicamentos? ¿No usaste medicamentos? Todo cuenta. En tu familia hay osteopenia, osteoporosis, la gran mayoría no sabe. Y les puedo asegurar que hay osteopenia y osteoporosis. Las fracturas más comunes son la muñeca, la cadera, la columna, y esto es justamente lo que le pasa a la columna. Todos hemos visto esta imagen. Todos hemos visto a la viejita con o el viejito con su espalda así. Eso significa que ella tiene osteoporosis y que muy probablemente ya tuvo fracturas de las vértebras. Eso es lo que pasa. Entonces, no hay que llegar a este punto. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta lo que dijimos al principio, vamos a vivir muchos años, 80 años las mujeres, tenemos que estar bien. ¿Sí? Esto es importante. El 66% de los hombres tienen fracturas de cadera, es hipogonadismo. ¿Qué es hipogonadismo? Cuando se disminuye la testosterona. Los hombres no lo quieren aceptar, pero es la realidad. Disminuyen su testosterona con la edad. Entonces, si tú les preguntas, no, soy súper bien, soy un Tarzán, pero no es cierto. Y cuando tienen una fractura, le tienes que pensar que ya no tienen una testosterona adecuada, ¿sí? Está muy infradiagnosticado, muy poca gente se hace una densitometría de columna y cadera, muy poca gente incluso recibe tratamiento ya, aunque se hayan fracturado. Y esto, 1/3 de las fracturas de cadera ocurren en hombres y los hombres se mueren más que las mujeres cuando tienen fractura de cadera. Todos hemos escuchado o conocido a alguien que se fracturó y se fue quedando, apagando, ya no quiso comer, ya no quería vivir, se fue, ¿no? Es lo que pasa. De verdad es muy complejo una fractura de cadera, no nada más se fracturó, se lo pegamos y ya, no. Implican muchísimas cosas en un paciente. Ojo, una osteoporosis también afecta a los dientes. Entonces, ¿por qué se pierden dientes con la edad? Se pierde hueso, hay retracción gingival, hay sangrado, o sea, todo esto porque ya no se tiene la misma arquitectura ósea. Entonces, vemos cómo afecta todo, no nada más afecta ahí un dedito. ¿Se ha relacionado la obesidad con cáncer? Sí, muchísimo, sobre todo cáncer de mama y cáncer de colon. El cáncer de colon, voy a decir 3 cosas del cáncer de colon. Este es un cáncer de colon incipiente, evidentemente este es un cáncer de colon ya muy avanzado. Pues no es lo mismo detectarlo así y quitarlo que detectarlo así, ¿verdad? Y la gente, en el servicio en donde estoy, les hacemos este estudio para saber si tienen pólipos y podérselos quitar, y no se los quitan. Porque qué horror, es que horrible que te metan algo por ahí, qué espanto. Pues sí, pero es la única manera de verlo. Y va en ascenso, ¿por qué? Pues por nuestra dieta. También hay otros estudios que se hacen en las heces, en la popó, que se llama sangre oculta, y la rectosigmoidoscopía, que es la que les enseñé, y de acuerdo a lo que se encuentre, ya se hace una colonoscopía. Si en la familia hay cáncer de colon, hay que hacer una colonoscopía ya. Si la abuelita, el abuelito, el tío, la mamá, el papá, alguien tuvo cáncer de colon, se tienen que hacer revisiones ya. Es súper, súper hereditario esto. El cáncer de mama, ¿no? En el hospital
No hay un solo día en donde no se detecte un cáncer de mama, y estamos hablando de un hospital privado. Ahora imagínense un hospital de público, ¿sí? Por eso, la mastografía en mayores de 40 años, y yo siempre les digo, siempre hagan el ultrasonido mamario. De acuerdo a densidad, pero yo siempre se los recomiendo. Aporta mucha información. Solamente se hace ultrasonido en menores de 40 años cuando hay factores genéticos, es decir, si la mamá, la hermana, la abuelita tuvieron cáncer de mama. La autoexploración es muy importante que se lo enseñemos desde chiquitas a nuestras hijas, pues también es básico. Pero sobre todo esto, a mucha gente le da miedo el apachurrón famoso, pero la verdad es que ya los equipos cada vez son mejores para evitar tanto sufrimiento a las mujeres, entonces ya casi no hay apachurrón, se tiene que hacer el apachurrón porque es menos radiación, pero si complementamos con esto nos va a ayudar mucho, sobre todo a detectar el cáncer de mama temprano. Todo lo que se detecte temprano tiene un mejor pronóstico, todo. Diabetes, hipertensión, cáncer, ¿no? Obviamente, pues, ¿qué tenemos que ver nosotros? Que ya sabemos, pues, sobre todo el pezón, secreción del pezón, cambios en la piel. Y ante cualquier duda, siempre ir con su médico. Más vale que le digan, ay, señora, es una exagerada, no tiene nada, a qué barbaridad, cómo no vino antes, ¿sí? Y bueno, el cáncer de próstata, que efectivamente sí se tiene que hacer el tacto rectal en mayores de 40 años, no es nada más el antígeno prostático, son las dos cosas, tacto rectal, antígeno específico comparativo. Este es un cáncer, esta es una próstata normal. En el tacto yo nada más toco una parte, y pues una vez al año no hace daño hacer un tacto rectal, ¿no? O sea, yo creo que ya tenemos que romper muchos tabús, porque si se fijan, mucha gente mayor todavía tiene cáncer de próstata porque jamás se dejan explorar, ¿sí? Yo creo que sí vale la pena ir con nuestros médicos, con el médico que nosotros tengamos de cabecera. Nosotros los internistas eso es lo que hacemos, revisión dinámica, multidisciplinada, integral. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ver qué tienen nuestros pacientes para darles lo mejor que se pueda, una calidad de vida mejor. Y algo muy importante es que, bueno, yo puedo conocer todo, pero lo más importante es que tengo que acercarme a mi paciente para lograr tocar esa parte tan íntima que pueda yo provocar un cambio y que pueda mejorar de alguna forma su vida.